Buen día. El presente grupo tiene por temática desarrollar lo que es la semiología del sistema endocrino. Daremos para ello comienzo con una explicación de lo que es semiología, y para lo cual tenemos que la semiología es la parte de la medicina que se ocupa de la identificación de las manifestaciones de la enfermedad. Esta está dividida en dos grandes partes, la cual es la semiotecnia, que es la técnica de la búsqueda del signo, y la clínica propedéutica, que se encarga de ser la enseñanza preparatoria que reúne los síntomas y signos para con ellos poder dar, mediante una interpretación de los mismos, un diagnóstico al respecto. En cuanto al sistema endocrino, podemos decir que es aquel sistema que controla las funciones corporales mediante lo que son mediadores químicos y los cuales son vertidos en el medio interno. Estos se conocen con el nombre de hormonas. Ellos son los encargados de producir lo que es la coordinación y la comunicación entre distintos órganos y tejidos, para de esta manera alcanzar de una forma adecuada la integración de los mismos ante las funciones que deben desarrollar. En cuanto a la semiología del sistema endocrino, pues tenemos que es un sistema que abarca numerosos sistemas fisiológicos. Por esto no existe una técnica exploratoria física universalmente desarrollada o una historia clínica universalmente aceptada al respecto, puesto que hay ciertas glándulas las cuales son de difícil acceso. Hay otras en las que se puede dar una palpación, pero son muy escasas, como lo son la tiroides y los testículos. Pero en ciencia cierta, lo único que se puede dar para el estudio de este sistema es el estudio de la deficiencia en la producción o en el exceso de producción de lo que son principalmente las hormonas. Cuando se realiza la valoración de un paciente en este sistema, pues se tienen que tener en consideración los siguientes puntos. En un primer momento, los síntomas iniciales. En un segundo momento, la revisión de los aparatos. En un tercer momento, los antecedentes familiares y sociales. Y por último, los fármacos a los cuales pudiera haber estado expuesto. Contemplaremos en este momento mi punto de exposición, que es el hipotálamo, para lo cual tenemos que el hipotálamo se encuentra ubicado en lo que es el centro del sistema límbico. Es la parte del diencéfalo que se extiende desde el quiasma óptico hasta el límite caudal de los tubérculos mamilares. Como su nombre lo indica, está por debajo del tálamo. Forma lo que es el piso y la parte inferior de las paredes laterales del tercer ventrículo. Delante del hipotálamo hay una zona, la cual por cuestiones funcionales se incluye a este, que es la denominada área preóptica, el cual se extiende desde hacia adelante desde lo que es el quiasma óptico hasta la lámina terminal y la comisura anterior. Caudalmente el hipotálamo se conecta o se une con el tegmento del mesencéfalo. El límite lateral está marcado por lo que es la cápsula interna. Y en una vista inferior se logra apreciar que el mismo se relaciona con lo que es el quiasma óptico, el tuber cinerum y el infundíbulo, y por último los cuerpos mamilares. En cuanto a los núcleos hipotalámicos, tenemos que al efectuar un examen microscópico del hipotálamo, este cuenta con pequeñas células nerviosas, las cuales no están segregadas claramente unas de otras. Él me va a tener lo que es una zona medial y una zona lateral. En la zona medial, de adelante hacia atrás, está compuesta por lo que son el núcleo preóptico, el núcleo anterior, el cual se fusiona con el núcleo preóptico, el núcleo supraquiasmático, el núcleo paraventricular, el núcleo dorsomedial, el núcleo ventromedial, el núcleo infundibular y por último el núcleo posterior. En la zona lateral está compuesta por el núcleo preóptico, el núcleo supraquiasmático, el núcleo supraóptico, el núcleo lateral, el núcleo tuberomamilar y los núcleos tuberales laterales. Es de conocer que sus límites no están bien marcados, los límites de los núcleos. Es por ello que gracias a la medicina moderna hay ciertos estudios los cuales han ayudado a establecer más con precisión sus límites y las conexiones nerviosas con las cuales pueden contar. En cuanto a las líneas hipotalámicas de comunicación, tenemos que se van a desarrollar lo que son las conexiones nerviosas, el torrente sanguíneo y el líquido cefalorraquídeo como medios viables para poder el hipotálamo llevar información y recibir información al respecto. Continuaremos explicando lo que son las conexiones nerviosas, para lo cual tenemos que están las vías aferentes y las vías deferentes. Las vías aferentes, como conocemos, el hipotálamo se encuentra en el centro del sistema límbico, por lo cual recibe múltiples fibras aferentes de lugares tales como las vísceras, la membrana de la mucosa olfatoria,
la corteza cerebral y el sistema límbico. En cuanto a las principales vías, tenemos a las aferentes somáticas y viscerales, donde la sensibilidad somática general y las sensaciones gustativas y viscerales alcanzan al hipotálamo a través de lo que son las fibras aferentes, lemniscales, el tracto solitario y la formación reticular. En cuanto a las aferentes visuales, las mismas abandonan lo que es el quiasma óptico para dirigirse al núcleo supraquiasmático. Las aferentes olfatorias viajan a través de lo que es el haz prosoencefálico medial. Las aferentes auditivas no se tienen registro de las mismas, pero se conocen que deben existir puesto que las mismas tienen un estímulo en lo que es la actividad hipotalámica. Las fibras corticohipotalámicas nacen en lo que es el lóbulo frontal de la corteza cerebral y pasan directamente al hipotálamo. Las fibras hipotalámicas pasan del hipocampo a los tubérculos mamilares por medio del fornix. Las fibras amigdalohipotalámicas abandonan el complejo amigdalino y se dirigen al hipotálamo a través de lo que es la estría terminal y pasan por una vía por debajo del núcleo lenticular. Las fibras hipotalámicas se originan en lo que son los núcleos talámicos dorsomedial y de la línea media. Y las fibras tegmentales nacen en lo que es el mesencéfalo. Por su parte, las vías aferentes, en cuanto a las fibras que descienden hacia el tronco del encéfalo y la médula espinal, estimulan o influyen a las neuronas periféricas que conforman el sistema nervioso autónomo. Descienden a través de una serie de neuronas en la formación reticular. El hipotálamo está conectado a núcleos parasimpáticos de los nervios, oculomotor, glosofaringeo y vago en el tronco del encéfalo. De forma similar, las fibras reticuloespinales conectan al hipotálamo con células simpáticas que se originan en las astas grises laterales del primer segmento torácico al segundo segmento lumbar de la médula espinal y eferencias parasimpáticas sacras de los segmentos 2, 3 y 4 de la médula espinal. En cuanto al tracto mamilotalámico, tenemos que la misma se origina en lo que es el tubérculo mamilar y termina en lo que es el núcleo anterior del tálamo. El tracto mamilotegmental inicia lo que es el tubérculo mamilar y termina en lo que son las células de la formación reticular del tegmento mesencefálico. Y por último están las múltiples vías para el sistema límbico. En cuanto a las conexiones del hipotálamo con la hipófisis cerebral, tenemos que el hipotálamo se conecta con la hipófisis por dos vías. Las fibras nerviosas que viajan desde los núcleos supraópticos y paraventriculares hasta el lóbulo posterior de la hipófisis y los vasos sanguíneos portales largos y cortos que conectan sinusoides en la eminencia media y el inflúbulo con plexos capilares en el lóbulo anterior de la hipófisis. Para lo cual el tracto hipotálamo hipoficiario tenemos que la hormona vasopresina es producida principalmente en el núcleo supraóptico y tiene dos funciones, una que es la vasoconstricción y la otra que es antidiurética, en donde absorbe la cantidad de agua en lo que es los túbulos contorneados distales y en los túbulos recolectores del riñón. En cuanto a la hormona oxitocina, es producida principalmente por lo que es el núcleo paraventricular y tiene la función de constricción del músculo liso del útero y de las células mioepiteliales que rodean a los alvéolos y a las glándulas mamarias. En cuanto al sistema portihipoficiario, el sistema portihipoficiario lleva hormonas liberadoras e inhibidoras a lo que son las células secretoras del lóbulo anterior de la hipófisis. Las células liberadoras van a ocasionar lo que es la producción y liberación de hormonas tales como la adrenocorticotrofina, la folicoestimulante, la luteinizante, la tirotrofina, y la hormona del crecimiento. La liberación de las hormonas inhibidoras inhiben la liberación de hormonas tales como la melanocitoestimulante, la prolactina y a su vez la somatostatina, que es la hormona que inhibe el crecimiento. En cuanto a la función del hipotálamo, tenemos que hay unos núcleos y una función presunta. En cuanto a núcleos supraópticos, sintetiza la vasopresina. El núcleo paraventricular sintetiza la oxitocina. El núcleo preóptico y anterior controlan el sistema parasimpático. Los núcleos posterior y lateral controlan el sistema simpático. Los núcleos hipotalámicos anteriores regulan la temperatura con respuesta al calor. Los núcleos hipotalámicos posteriores regulan la temperatura con respuesta al frío. Los núcleos hipotalámicos laterales inician lo que es el acto de comer
o sea, aumenta la ingesta de comida y se conoce como centro del hambre. Los núcleos hipotalámicos mediales inhiben lo que es el acto de comer, reducen la ingesta de alimentos y se conocen como centro de saciedad. Los núcleos hipotalámicos laterales, a su vez, aumentan la ingesta del agua y se conocen como centro de sed, y el núcleo supraquiasmático controla los ritmos circadianos. Soy Estefania Hernández. A continuación, la hipófisis. La hipófisis es una glándula endocrina pequeña, también conocida como glándula pituitaria o hipófisis cerebral. Está situada en la fosa media del cerebro, por detrás del quiasma óptico, debajo del diencéfalo y del piso del tercer ventrículo. Se aloja en la fosa hipofisiaria de la silla turca y mide en el adulto de 12 a 15 milímetros en sentido transversal, 8 milímetros de atrás hacia adelante y 6 milímetros en sentido vertical. Pesa aproximadamente 0,55 gramos. Además, es de mayor tamaño en la mujer que en el hombre y aumenta aún más su tamaño durante el embarazo. Esta glándula está recubierta de la dura madre, pero no de la pía madre. La hipófisis está contenida en la célula hipofisiaria, la cual es osteofibrosa, cuyas paredes la separan de los órganos vecinos. Sus relaciones están contenidas en dos partes, una parte ósea y una parte fibrosa. La parte ósea es la silla turca excavada en la cara superior del esfenoide, limitada por las 4 apófisis crinoides. Por ende, forma las paredes inferior, anterior y posterior de la celda. Por otro lado, la parte fibrosa forma la pared superior y laterales. La parte superior está formada por el diafragma cerebral, y las paredes laterales están formadas por una hoja de la dura madre tendida desde la circunferencia menor de la tienda del cerebelo hasta el periósteo de la silla turca. Más allá de las paredes de la celda, la hipófisis se relaciona atrás con la celda cerebrosa, la protuberancia, la arteria basilar y las ramas colaterales. Arriba con la cara inferior del cerebro y la región supracerebral. Lateralmente, el seno cavernoso con las estructuras anatómicas que contienen la carótida interna y los nervios destinados al músculo del globo ocular. Abajo con los senos esfenoidales y adelante con el trasfondo de las cavidades nasales por intermedio de los senos esfenoidales. En relación a la vascularización y nervación de la célula, la irrigación de la glándula depende de las arterias hipofisiarias superior e inferior, ramas de la carótida interna. La arteria hipofisiaria superior se origina en la carótida interna en la porción cerebral supraclínica. Se dirige hacia el linfundíbulo por arriba de la célula hipofisiaria. Sus ramas colaterales se resuelven allí y desembocan en los capilares sinusoides de la hipófisis, formando el sistema portal hipofisiario que recibe una corriente sanguínea descendiente. Y la arteria hipofisiaria inferior se origina en la porción cavernosa de la carótida interna. Perfora el seno cavernoso, penetra en la celda y llega a la porción inferolateral de la neurohipófisis. Irriga este lóbulo en la porción intermedia. Las dos corrientes arteriales son drenadas finalmente por los vasos perihipofisiarios referentes, los cuales llegan al seno cavernoso y a los senos intercavernosos situados en el diafragma cerebral. Existen unas conexiones con las venas hipotalámicas y con la red de la pía madre que siguen hacia el infundíbulo. No obstante, en relación a la parte nerviosa, esta se distribuye en relación al lóbulo correspondiente tanto en la parte glandular como en la parte nerviosa. La parte glandular corresponde a la adenohipófisis, la cual recibe filetes nerviosos simpáticos que siguen la vía de las arterias, y la parte nerviosa, también conocida como neurohipófisis, recibe fibras amielínicas que siguen al infundíbulo y lo conectan con el hipotálamo, conocido como tracto hipotálamo-hipofisiario. Funcional y anatómicamente, la hipófisis se divide en dos lóbulos, un lóbulo anterior o adenohipófisis y un lóbulo posterior o neurohipófisis, que están separados entre sí por la porción intermedia de la adenohipófisis y unidos al cerebro por el infundíbulo de la neurohipófisis. En relación al lóbulo anterior o adenohipófisis, es el lóbulo más voluminoso de la glándula, el cual está ricamente vascularizado con amplios senos venosos que irrigan las células glandulares. Estos se forman a partir de capilares que surgen en el hipotálamo en la eminencia media, que formarán pequeños troncos venosos para atravesar el tracto hipofisiario y posteriormente se volverán a separar en capilares, formando así un sistema porta análogo al hepático denominado sistema porta hipofisiario. Se divide en tres porciones: la porción intermedia, la porción distal y la porción tuberal. La porción intermedia corresponde a una hoja epitelial delgada de poco desarrollo en el hombre, que se encuentra en la parte posterior de la adenohipófisis. Entre la porción intermedia y la porción distal se encuentra la hendidura hipofisiaria, la cual es vestigio de la bolsa de Racle, en la cual se desarrolla la adenohipófisis. La porción distal es la porción anterior de la adenohipófisis, la cual es de forma abultada y corresponde a la parte de mayor tamaño de la hipófisis. Esta está ricamente vascularizada. Finalmente, la porción tuberal es la porción de la prolongación superior de la adenohipófisis,
rodea al infundíbulo nervioso y a la eminencia media. También está ricamente vascularizada. Seguidamente, la adenohipófisis produce y segrega 6 hormonas fundamentales, como lo es la hormona del crecimiento, o conocida como GH, la cual regula el crecimiento y el desarrollo del cuerpo. La TSH, hormona tirotropa, esencial para regular el mantenimiento de la hormona tiroides. La ACTH, hormona adrenocorticotropa, la cual regula el mantenimiento del equilibrio metabólico. 2 hormonas gonadótropas, como lo es la FSH, folículo estimulante, y la LH, luteinizante. Y finalmente la PRL, o prolactina, la cual es esencial para la secreción láctea. Es conveniente recalcar que el hipotálamo es el encargado de determinar la cantidad de estimulación que necesitan las glándulas sobre las que actúa, mediante la concentración de hormonas producida por las glándulas que están bajo el control de la hipófisis. En relación a ello, se puede decir que como esta hipófisis se divide en 2 lóbulos, cada lóbulo produce hormonas importantes. En el caso de la adenohipófisis se producen y segregan 6 hormonas importantes, como lo es la GH, hormona de crecimiento, somatotropina, esencial para regular el crecimiento y el desarrollo físico, además de estimular el desarrollo de músculos y reducir el tejido graso. La TSH, u hormona tirotropa, la cual es la estimulante de la tiroides. La CTH, u hormona adrenocorticotropa, la cual estimula la secreción de cortisol y de otras hormonas por las glándulas suprarrenales. Las 2 hormonas gonadótropas, la FSH, folículo estimulante, y LH, luteinizante, las cuales producen esperma por los testículos, óvulos por los ovarios, y hormonas sexuales, progesterona y estrógenos por los órganos sexuales. Y finalmente la PRL, o prolactina, la cual es esencial para la producción mamaria de la secreción de leche. Por otro lado, tenemos a la neurohipófisis con 2 hormonas fundamentales, como lo es la oxitocina y la vasopresina, las cuales definiremos más adelante. En relación a las hormonas de la adenohipófisis, podemos decir que la hormona del crecimiento existen altas concentraciones en la pituitaria, ocupa del 4 al 10% del peso total de la glándula. Además, la somatostatina es un importante inhibidor de la GH, así como también de la TSH, el glucagón y la insulina. La concentración plasmática de la hormona de crecimiento aumenta con el ejercicio y después de las comidas. Las funciones de la hormona de crecimiento consisten en regular el crecimiento lineal después de los 2 o 3 años de edad, así como también un aumento en la síntesis de protoplasma de ADN y un incremento en la mitosis. Además, tiene función viscerotrópica sobre el corazón, riñones, páncreas e hígado. Por otro lado, en relación a la hormona prolactina, se producen las células lactotropas, la cual recibe una de secreción pulsátil y el pico máximo de secreción aparece alrededor de las 5 am. También tenemos el control inhibidor de la prolactina, la cual es ejercido por el hipotálamo, conocido como PIF. La prolactina juega un papel importante en la preparación de las glándulas mamarias durante el embarazo. Por otro lado, tenemos lo que es la hiperfunción y la hipofunción adenocorticiaria, la cual consiste por una deficiencia o un aumento de secreción de la hormona, la cual tenemos que en la hiperfunción produce cambios evidentes en la fisiología, como lo es engrosamiento de los tejidos blandos y huesos planos de manos, pies y cara, ensanchamiento de nariz y prominencia excesiva de arcos superciliares, pómulos marcados, prognatismo, labios gruesos y aumento del surco nasogeniano. Todo esto es generado por un aumento en la producción o secreción de las hormonas. La hipofunción adenohipoficiaria puede ser selectiva de una, de varias o de todas las hormonas. Uno de los síntomas primordiales es la falta de secreción láctea por ausencia de la prolactina. Otra manifestación es la falta de secreción de gonadótropas, que puede generar la caída del vello axilar o pubiano, así como también la atrofia ovárica, que puede producir esterilidad, amenorrea, por la ausencia de progesterona o estrógenos, que pueden generar atrofia de útero y de mamas. Y también tenemos la pérdida de la TSH, la cual causa atrofia de la tiroides, que puede generar hipotiroidismo. Por otro lado, tenemos al lóbulo posterior o neurohipófisis, el cual es el lóbulo más pequeño, considerado como una unidad formada por el lóbulo posterior, el infundíbulo y la eminencia media del hipotálamo. Se desarrolla a partir del diencéfalo y está formada por 2 porciones, el infundíbulo, también conocido como tallo pituitario, y el lóbulo nervioso.
El infundíbulo está unido por arriba al piso del tercer ventrículo y es la continuación anterior e inferior de la eminencia media del tuber cinereum. Además, está rodeado por la porción tuberal de la hipófisis. Continúa hacia abajo el lóbulo nervioso, el cual consiste en la porción dilatada y nerviosa de la hipófisis. En este lugar se almacenan las hormonas producidas por las fibras del tracto hipotálamo hipoficiario. La neurohipófisis produce y segrega dos hormonas importantes, como lo es la oxitocina y la vasopresina, las cuales son almacenadas en el lóbulo neural para luego ser desencadenadas para mantener la secreción láctea y la producción y mantenimiento del agua. Podemos decir que la oxitocina contrae el músculo uterino y las células mioepiteliales que rodean los conductos mamarios, y la vasopresina tiene la capacidad de elevar la presión arterial. También es considerada como una hormona antidiurética, cuyas siglas son ADH, por tener un efecto primordial en el metabolismo del agua. La distensión del cervix y la succión de los pezones liberan oxitocina. La hemorragia y la hipermoralidad plasmática libera vasopresina. El fin primordial de la neurohipófisis es el mantenimiento del control del agua en la sangre. Mi nombre es Daniel Herrán y vengo a defender la semiología de la glándula hipófisis. Exploración en el ser vivo. La exploración directa de la glándula hipófisis no es posible debido a su posición anatómica, pero puede estudiarse indirectamente por medio de la repercusión que tienen los tumores hipofisiarios en la silla turca, que se estudia por medio de radiografía simple de cráneo, tomografía axial computarizada y resonancia nuclear magnética. Otro método de determinar las características semiológicas de la glándula hipófisis es por medio de determinar los signos y síntomas de comprensión en las estructuras vecinas a la glándula, como son quiasmas, nervios, banderetas ópticas y nervios oculomotores. Y por último está la función hipofisial, que es por medio de un examen determinado llamado radioinmunoanálisis, que mide las hormonas de la glándula hipófisis en condiciones basales normales durante el día o la noche, dependiendo del resultado que queramos conseguir, o al inhibir o estimular su liberación. La semiología de la hipófisis la podemos estudiar mediante este cuadro, que abarca interrogatorio, examen físico, exploración radiológica, exploración del campo visual y prueba funcional. Interrogatorio. Se le pregunta al paciente sobre su esfera sexual, sobre su embarazo, parto y lactancia, menstruación y, muy importante, se le pregunta sobre su líbido y potencia sexual, con el fin de determinar si hay una hipofunción en la hormona adrenocorticotrópica. Examen físico. Se determina si hay una falta de armonía en su crecimiento. Se procede a realizar examen de los órganos genitales externos. Se determina si tiene panículo adiposo y buen desarrollo mamario. Y muy importante, se determina si hay una alteración en la talla del paciente, con el fin de determinar si hay una hipofunción o hiperfunción de la hormona del crecimiento. Examen radiológico. Por medio de 3 herramientas. La radiografía simple de cráneo, la resonancia magnética y la tomografía axial computarizada. Nos permite ver la sección de la glándula en sus planos sagitales y coronales y las estructuras vecinas que lo rodean. Si el paciente presenta una tumoración hipofisiaria lateral, produce parálisis de oculomotores 3, 4 y 6. Y si el paciente presenta una tumoración hipofisiaria que crece por debajo de la silla turca, produce rinorrea. Exploración del campo visual, por medio de 2 métodos. La campimetría, que consiste en un aparato que emite una luz naranja y seguidamente emite unos haces de luces en forma de relámpago que el paciente deberá observar y pulsar un botón. En el que nos vamos a enfocar el examen visual por confrontación, que consiste en ponerse a 50 centímetros del paciente con los ojos contralaterales tapados con una mano y con el otro dedo de la otra mano mover de lateral a medial o de afuera hacia adentro en direcciones variables. La alteración que podemos conseguir con este examen es la hemianopsia bitemporal vinculada a la compresión del quiasma óptico, que afecta la mitad del campo visual, como lo vemos en esta imagen. Pruebas funcionales. Se pueden dividir en 4 grupos. El primer grupo es el estudio gonadotrófico, que es por medio de pruebas con la hormona liberadora de la gonadotrofina,
que se analiza por pruebas de sangre para ver si la hipófisis actúa correctamente con la liberación de esta hormona. Un segundo sector o sector prolactínico, que es con pruebas con la hormona liberadora de la tirotrofina y con drogas con acción dopaminérgica. Un tercer sector o sector tirotrófico, que es por medio de pruebas con la hormona liberadora de la tirotrofina, que estimula la hormona estimulante de la tiroides. Si la hormona estimulante de la tiroides no actúa de forma correcta, produce hipotiroidismo hipofisial. Y un cuarto sector o sector somatotrófico, que existen dos pruebas, la prueba estimulante y la prueba de inhibición. La prueba estimulante es por medio del test de intolerancia a la insulina y la prueba de inhibición es por medio del test de tolerancia oral a la glucosa. Hormonas de la hipófisis. La hipófisis secreta la hormona de crecimiento o somatotropina, la hormona adenocorticotrópica, la hormona estimulante de la tiroides, la hormona luteinizante y foliculoestimulante que se estudian juntas, y la hormona prolactina. Y la neurohipófisis secreta oxitocina y vasopresina. De acuerdo a la mucha o poca producción de las hormonas de la adenohipófisis, podemos observar las siguientes patologías. En la hormona del crecimiento, si hay una hipofunción, produce enanismo hipofisiario, que consiste en el tamaño corporal. Es pequeño, hay un ligero retardo sexual, pero no un retardo en el desarrollo intelectual, y puede ser ocasionado por tumores hipotalámicos. Y si hay una hiperfunción, produce gigantismo en niños y acromegalia en pacientes mayores de 30 años, que consiste en crecimiento desmedido y deformante de los brazos y piernas. La hormona adenocorticotrópica, si hay una hipofunción, produce poco vello axilar, púbico y pérdida de líbido, fatiga y hipoglicemia. Y si hay una hiperfunción, produce obesidad, facie de luna llena, joroba de búfalo, equimosis y hipertensión arterial. La hormona luteinizante y foliculoestimulante. Si hay una hipofunción en mujeres, produce infertilidad, sequedad vaginal y alguna pérdida de características sexuales femeninas. Y en hombres, produce atrofia de testículos, poca producción de espermatozoides y alguna pérdida de características sexuales masculinas. La hormona estimulante de la tiroides. Si hay una hipofunción, produce confusión mental, intolerancia al frío. Y si hay una hiperfunción, produce alopecia, exoftalmos, intolerancia al calor y mixedema pretibial. De acuerdo a los tumores o lesiones en la glándula hipófisis, podemos observar el hipopituitarismo, que consiste en que el 80% de la glándula hipófisis está destruida, y abarca un hipopituitarismo primario y un hipopituitarismo secundario. El panhipopituitarismo consiste en insuficiencia hipofisiaria plurihormonal, y uno de sus síntomas puede ser la hipotonía muscular. El síndrome de Lawrence-Moonbill consiste en una disfunción hipotalámica, y alguno de sus síntomas puede ser la obesidad, como lo vemos en este caso, y la polidactilia. El prolactinoma, que es la tumoración hipofisiaria más común, y algunos de sus síntomas son amenorrea, galactorrea e infertilidad. Y la diabetes insípida, que es causado por la falta de la hormona adenocorticotrópica o inestabilidad renal. Soy Angélica Herrera, hoy les voy a hablar sobre la glándula pineal. Viene siendo un órgano impar situado en la parte dorsomedial del diencéfalo. Se trata de un centro de regulación endocrina participante en múltiples procesos fundamentales para el desarrollo del organismo, enviando al sistema circulatorio distintas hormonas. Se origina en el segundo mes de vida intrauterina y además es responsable de la secreción de melatonina, una hormona precursora de la serotonina que reacciona ante el nivel de iluminación ambiental. Generalidades anatómicas. La glándula pineal, conocida como epífisis, es de color gris rojizo, aplanada y del tamaño aproximado en los seres humanos de un grano de arroz, entre 5 y 8 milímetros.
Se ubica justo por encima del colículo superior, posterior al tercer ventrículo, debajo de la estría medular, entre los órganos del tálamo colocados lateralmente. Viene siendo parte del epitálamo, situándose en la cisterna cuadrigémina bañada de líquido cefalorraquídeo. La glándula pineal está cubierta por una cápsula de pía madre y posee un parénquima compuesto por dos principales grupos celulares: los pinealocitos, siendo las principales células contenidas en la glándula pineal encargadas de la secreción de melatonina, importante en la regulación del ritmo circadiano. En los humanos, el núcleo supraquiasmático comunica el mensaje de oscuridad hacia los pinealocitos y como resultado estos controlan el ciclo diurno y nocturno. Las células intersticiales se ubican entre los pinealocitos y constituyen una pequeña porción de la población de la glándula. En algunas partes del cerebro y principalmente en la glándula pineal hay estructuras de calcio cuyo número incrementan con la edad y son llamados acerbulos intersticiales. Vascularización. La irrigación sanguínea de la glándula pineal se origina a través de colaterales provenientes de las arterias coroideas posteriores, ramas de la arteria cerebral posterior, que rodean la cápsula pineal y penetran en ella. Ahora, el drenaje venoso de la glándula pineal se realiza mediante pequeñas vénulas que confluyen para desembocar en la vena de Galenos o cerebral magna. La glándula pineal está inervada por fibras simpáticas del sistema nervioso central, siendo la principal vía el ganglio cervical superior de la cadena paravertebral, principal aferencia postganglionar que forma al nervio pineal y se encuentra en el tentorio cerebral. Hace parte de una vía multisináptica con origen en la retina que dirige hacia la glándula pineal información lumínica procesada bajo la forma de impulsos nerviosos, siendo por tanto responsable de controlar el ciclo diurno y nocturno y liberación de melatonina. Funciones de la glándula pineal. Secreta melatonina, produce DMT y es un depósito de serotonina. Refuerza el sistema inmunitario, regula funciones endocrinas, reabsorción de radicales libres, regula los ciclos de vigilia y sueño, regula ritmos estacionales de estrés, rendimiento físico y estado de ánimo e influye en las hormonas sexuales. Regulación de biorritmos. La glándula pineal es la parte del cerebro que al reaccionar ante la cantidad de luz presente en el ambiente se encarga de secretar melatonina sintetizada a partir de serotonina, teniendo la función primordial de controlar el ciclo diurno y nocturno. Emoción y felicidad. Además de otras hormonas con efecto en el estado de ánimo, la glándula pineal se encarga de generar endorfinas, hormonas que provocan estados de felicidad y permiten regular el dolor. Comportamiento sexual. La glándula pineal participa en la secreción de diversas hormonas, especialmente aquellas que dirigen el ciclo menstrual de la mujer, como por ejemplo las hormonas foliculoestimulante y luteinizante. Pigmentación. La melanina secretada por la glándula pineal participa en la pigmentación de la piel, dando un tono ligeramente oscuro en distintas especies. Desarrollo y maduración. Algunos casos médicos han estimulado investigaciones sobre la glándula pineal, estableciendo una gran relevancia a la hora de iniciar la pubertad. En los primeros años de vida, la glándula pineal está fuertemente activada. Sin embargo, la producción de melatonina entre los 8 y 12 años desciende, momento en el que inician los primeros cambios fisiológicos que culminan con el paso del niño al adulto. Además, la melatonina ha sido descrita en el tratamiento de enfermedades degenerativas tales como el Alzheimer. Fisiología. Los estímulos nerviosos generados por las células fotorreceptoras de la retina son enviados al hipotálamo anterior a través del nervio óptico, constituyendo así el tracto retinohipotalámico. Este se
proyecta dentro del núcleo supraquiasmático, donde inicia una vía multisináptica con escala hacia el núcleo paraventricular hipotalámico y después hacia la columna intermedio lateral entre los niveles de T3 y T1 de la médula espinal. Desde este núcleo espinal parten axones preganglionares que se proyectan hacia el ganglio cervical superior, cuyas fibras postganglionares alcanzan la glándula pineal. Trastornos relacionados con la glándula pineal. Calcificación. Es el principal problema de la glándula pineal, puesto que tiende a acumular fluoruro que con el paso de los años forma cristales de fosfato y endurecen la glándula, hecho que conduce a una menor producción de melatonina y causa la alteración del ciclo diurno y nocturno en la vejez. Desequilibrio emocional. Puede generar trastornos depresivos al no liberar el cerebro las endorfinas suficientes. Ocasiona cambios frecuentes en el ciclo menstrual y la ovulación de la mujer. Cefaleas frecuentes que pueden confundirse con migrañas, vómitos e incluso temblores. Tumores o quistes de la glándula pineal que pueden producir la pubertad precoz. Principales enfermedades de la epífisis. Los pineocitomas son tumores de la región pineal, presentan calcificación con frecuencia, son de lento crecimiento y afectan a adultos entre 25 y 35 años de edad. Tiene una incidencia inferior al 1% de todos los tumores intracraneales. Sus síntomas son hidrocéfalo, vómitos, dolor de cabeza, visión borrosa y diplopia. Los pineoblastomas son tumores embrionarios de carácter agresivo y muy frecuentes. El síndrome de Piranhau son un conjunto de alteraciones de la motilidad ocular tanto intrínseca como extrínseca y disfunción pupilar que se caracteriza por la parálisis de la mirada vertical hacia arriba y se observa en pacientes con tumores en la epífisis. Métodos de observación a través de resonancia magnética, rayos X de cráneo y TAC. Soy Yetsabe Evia y voy a hablar acerca de la glándula tiroides. Es una glándula impar situada en el tercio inferior del cuello, adelante y a los lados de la tráquea, rodeando el eje visceral aerodigestivo. El espacio que ocupa la glándula se denomina celda tiroidea y está separado de los órganos vecinos por medio de planos faciales. La vaina visceral que engloba a la tráquea y el esófago fija firmemente la glándula a estas estructuras, y esta es la razón de que la tiroides se eleve simultáneamente durante los movimientos de deglución. Es uno de los órganos endocrinos más grandes del organismo. Posee dos lóbulos derecho e izquierdo casi simétricos y unidos por una banda estrecha de tejido glandular denominada istmo. Con frecuencia desde el istmo puede proyectarse un crecimiento con forma digital que recibe el nombre de lóbulo piramidal. La forma de sus lóbulos es cónica, con un polo superior afilado que alcanza la línea oblicua superior del cartílago tiroides y un polo inferior más ensanchado que alcanza el quinto anillo traqueal a nivel de la apertura superior del tórax. Posee tres caras, una cara anteroexterna convexa y superficial, una cara visceral cóncava y aplicada a las vísceras del cuello y una cara dorsal que une a las dos caras anteriores. Se relaciona anteriormente y está cubierta sucesivamente por la piel, el tejido subcutáneo, el músculo platisma, la hoja superficial de la fascia cervical, los músculos esternocleidomastoideos e infraoideos. En su cara posterior se adosa al conducto aerodigestivo, se relaciona con el eje vasculonervioso del cuello, envuelto en la vaina carotidia, con las glándulas paratiroides aplicadas a su cara posterior y los nervios laringios recurrentes que ascienden entre la tráquea y el esófago. Es una glándula ricamente vascularizada. Su irrigación está asegurada por la arteria tiroidea superior, primera colateral de la carótida externa, la arteria tiroidea inferior, rama de la arteria subclavia y de manera inconstante la arteria tiroidea media o ima, un fino ramo que puede originarse del callado de la aorta o del tronco arterial brachiocefálico. Estas arterias constituyen un sistema anastomótico entre la carótida y la subclavia y además pueden adquirir grandes proporciones en el curso de hipertrofias patológicas. En la superficie de la glándula se forma un plexo venoso subcapsular que confluye en tres venas tiroideas. Superior y media drenan en la vena yugular interna y la vena tiroidea inferior drena en el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Recibe inervación simpática de la cadena laterovertebral cervical y parasimpática del nervio vago a través del nervio laringio recurrente.
La actividad de la glándula tiroides se encuentra influenciada por la adenohipófisis, por la hormona estimulante de la tiroides y del hipotálamo por la hormona liberadora de tirotropina. La función de la glándula tiroides es sintetizar, almacenar y liberar hormonas tiroideas indispensables para el desarrollo, el metabolismo y la homeostasis del organismo. Estas son la T3 o triiodotironina y la T4 o tiroxina. Además, produce la calcitonina, que está implicada en la regulación de las concentraciones de calcio en sangre. Semiología de la glándula tiroides. En primer lugar, es importante mencionar los motivos de consulta que pueden indicar la existencia de una patología tiroidea, tales como pérdida o ganancia de peso, alopecia o caída del cabello, astenia o adinamia, amenorrea o oligomenorrea, espasmos musculares, disminución de la libido e impotencia. Es necesario además realizar una buena anamnesis, averiguar acerca de la edad, ya que deficiencias hormonales y patologías tiroideas tienen expresión clínica diferente en la infancia y en el adulto. El sexo, porque las patologías tiroideas son más frecuentes en mujeres que en hombres en una relación 20:1. La residencia, puesto que el bocio se encuentra asociado a las deficiencias de yodo y además puede ser endémico, y los antecedentes personales y familiares, ya que algunas patologías tiroideas sugieren la existencia de predisposición genética. La glándula tiroides es una de las dos únicas glándulas del sistema endocrino que son accesibles al examen físico. A través de este pueden obtenerse datos importantes acerca de su estructura morfológica y se realiza a través de la inspección, palpación y auscultación. Para la inspección es necesario recordar que el área de proyección de la glándula tiroides se encuentra limitada entre la laringe por arriba, la horquilla del esternón por abajo y los músculos esternocleidomastoideos lateralmente. Se inicia observando la región anterior del cuello. Para ello, el paciente debe encontrarse en posición anatómica habitual y con el cuello despejado. Evaluar la superficie de la piel, la simetría bilateral de los músculos, la alineación de la tráquea, las referencias de los triángulos anterior y posterior del cuello, así como la presencia de lesiones cutáneas, deformidades, orificios de drenaje o cicatrices de intervenciones previas. Seguidamente se le pedirá al paciente que hiperextienda el cuello y que gire hacia la derecha y a la izquierda para poder observar también los planos laterales, así como la región submandibular, donde puede advertirse la existencia de un quiste tirogloso. Es viable realizar la inspección utilizando una iluminación tangencial que permita observar de mejor manera los cambios en la simetría y el contorno del cuello. Además, observar lo que sucede cuando el paciente deglute, dada la importancia semiológica que se le otorga al ascenso de nódulos tiroideos o estructuras relacionadas con la laringe durante la deglución. La inspección finaliza con la observación del relleno venoso, modificado en ocasiones por la existencia de masas cervicotorácicas que ocluyen parcialmente la apertura superior del tórax. Para ello se le solicitará al paciente que eleve ambos miembros superiores simultáneamente y por arriba de la cabeza. Si al cabo de unos segundos presenta ingurgitación yugular, plétora torácica y disnea, el signo de Pemberton será positivo e indicativo de la existencia de un bocio endotorácico. Luego de la inspección viene la palpación. En esta, además de evaluar la forma y tamaño del tiroides ya descritos, evaluaremos la consistencia y la sensibilidad de la glándula. Cabe destacar que la textura de la tiroides es parecida a la de la goma, muy flexible a la palpación. Es viable realizar la palpación con el sujeto sentado y existen 3 maniobras. El abordaje posterior está representado por la maniobra de Kervain, en la cual el examinador se sitúa detrás del paciente, coloca ambas manos alrededor del cuello, los dedos pulgares descansan sobre la nuca y los dedos restantes hacia la región anterior del cuello. Identificar el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y bajo él el istmo de la glándula. Solicitar al paciente que ingiera un sorbo de agua que causa la elevación del istmo y permite precisar aún más su estructura. Seguidamente se le pedirá al paciente que incline ligeramente la cabeza hacia la izquierda para palpar el lóbulo derecho y luego que haga la acción contraria para palpar el lóbulo izquierdo. Nuevamente se le solicitará que ingiera un sorbo de agua para precisar aún más la estructura y la consistencia de los lóbulos tiroideos. El abordaje anterior está representado por la maniobra de Lahey, en la cual el examinador se sitúa delante del paciente. Coloca el dedo pulgar contra la tráquea superior, lo que hace que se exteriorice más el lóbulo del lado contrario y sea accesible al pulgar de la otra mano. El pulgar realiza movimientos circulares para poder palpar la superficie del lóbulo. Cabe destacar que en todas las maniobras estos movimientos deben hacerse muy suavemente, ya que hacer mucha presión no permite observar bien los detalles. Por otro lado, tenemos la maniobra de Crilley, que es una variación de la técnica anterior. También el examinador se sitúa delante del paciente, pero esta se realiza con una sola mano. Los dedos índice y medio desplazan la tráquea hacia un lado y el dedo pulgar es el que palpa la superficie de los lóbulos en busca de nódulos o deformidades.
La glándula tiroides normalmente no se ve y solo se palpa en ocasiones. Puede estar aumentada dentro de los límites normales por distintas circunstancias como el país, la altitud, pubertad, embarazo o menstruación, es decir, estados fisiológicos que puedan tornarla más activa. La palpación no debe ser dolorosa. Si los lóbulos se palpan, estos deben ser de superficie lisa y sin nódulos. La tiroides debe elevarse libremente durante la deglución y su consistencia debe ser firme pero flexible. Una hipertrofia de la glándula tiroides que altera la configuración del cuello se le denomina bocio y constituye un hallazgo patológico. El bocio puede ser difuso o nodular y ante ese hallazgo debe describirse su localización, forma, tamaño expresado en centímetros, movilidad, consistencia, si es blanda, dura o fluctuante, pulsación, temperatura, coloración respecto a las áreas vecinas de la piel y sensibilidad al dolor. La Organización Mundial de la Salud clasifica el tamaño del bocio según los siguientes grados. Grado 0 cuando no hay bocio, grado 1 para una tiroides palpable, 1A para bocio palpable pero no visible, 1B para bocio palpable y visible con el cuello en extensión, 2 para bocio palpable y visible con el cuello en posición normal y grado 3 para un bocio voluminoso reconocible a distancia. Además, debe añadirse una D si es difuso o una N si es nodular. El examen físico finaliza con la auscultación, que se realiza para detectar ruidos vasculares, sobre todo cuando se sospecha de una hiperfunción de la glándula. Dada la importancia de las hormonas tiroideas, cualquier deficiencia o exceso en su producción tiene como consecuencia una gran repercusión clínica. Una hipofunción de la glándula conduce al hipotiroidismo o mixedema, que se caracteriza por la facies abotagada, piel pálida, depilación de la cola de la ceja, piel reseca y quebradiza, distensión abdominal, aumento de peso, macroglosia, caída del cabello, somnolencia, intolerancia al frío, uñas quebradizas, amenorrea, infertilidad, bradicardia, hipertensión arterial e impotencia. Por el contrario, una hiperfunción de la glándula se manifiesta mediante los siguientes signos y síntomas: exoftalmos, quemosis, retracción palpebral, disminución de la fuerza muscular, hiperreflexia, pérdida de peso, acropatía tiroidea, mixedema pretibial, la presencia de bocio, temblores, ansiedad, sudoración, soplo a la auscultación, taquicardia, hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. Finalmente, es importante mencionar los estudios complementarios, imagenológicos como la ecografía tiroidea, un método no invasivo que permite constatar los hallazgos obtenidos al examen físico, el centellograma o gammagrafía tiroidea, que permite trazar un mapa de las áreas fisiológicamente activas de la glándula, esto tras una inyección de yodo radiactivo en el organismo, gracias a la propiedad de la glándula tiroides para fijar el yodo. Los estudios paraclínicos están representados por el perfil tiroideo, que permiten medir la concentración de hormonas tiroideas en la sangre. Yo soy Diana Lara y les voy a hablar acerca de las glándulas paratiroides, un conjunto de glándulas endocrinas ubicadas en la cara posterior y medial de los lóbulos tiroideos. De cada lado existen dos glándulas, las superiores más voluminosas y constantes de forma circular aplanada semejante a una lenteja, las inferiores de dimensiones pequeñas y de forma oval. Presentan un color castaño gamuzado que ayuda a distinguirlas en la superficie del tejido tiroideo y están íntimamente relacionadas a los lóbulos tiroideos y al eje digestivo, por lo cual pueden resultar amenazadas al momento de la extirpación amplia o total de la glándula tiroides. La irrigación sanguínea le corresponde a la arteria tiroidea superior para las paratiroides superiores y la arteria tiroidea inferior para las paratiroides inferiores. Las venas son satélites de las arterias, la vena tiroidea superior y media que drenan la vena yugular interna y la vena tiroidea inferior que drenan la vena brachiocefálica izquierda. El drenaje linfático lo hace junto con el de la glándula tiroides en los ganglios cervicales profundos y paratraqueales, y su inervación está a cargo del sistema simpático y parasimpático. El simpático le corresponde a las ramas de los ganglios cervicales superiores que forman plexos simpáticos sobre las arterias para llegar a las glándulas, y el parasimpático que le corresponde a las ramas del nervio laringio recurrente, que se encarga de controlar los niveles de calcio en sangre bajo el estímulo nervioso que permite la liberación de la PTH. La principal función de estas glándulas es la liberación de la hormona paratiroidea, paratormona o PTH, que forma parte importante del metabolismo fosfocálcico, ya que estimula la reabsorción intestinal, la excreción renal y el intercambio de estos iones entre el líquido extracelular y el hueso. El principal regulador de la secreción de PTH es la concentración sérica del ion calcio, ya que concentraciones elevadas inhiben su liberación, mientras que concentraciones bajas inducen su liberación máxima. En su acción sobre el hueso, genera una estimulación en la reabsorción ósea, así como en la actividad y el número de osteoclastos para
la formación de hueso nuevo, pero su efecto neto es la liberación de calcio y fosfato en la sangre. En su acción sobre el riñón, aumenta la reabsorción tubular del calcio y disminuye la del fosfato. De no ser por este efecto, la eliminación continua del calcio por la orina implicaría la desaparición del calcio óseo del líquido extracelular. La PTH no actúa directamente sobre el intestino, sino que estimula el metabolito activo de la vitamina D para actuar indirectamente en la absorción del calcio y el fosfato a nivel intestinal. El aumento y disminución de la PTH genera algunas afecciones como el hiperparatiroidismo e hipoparatiroidismo. El hiperparatiroidismo se subdivide en hiperparatiroidismo primario, condicionado por hipersecreción de PTH debido a la pérdida de sensibilidad del calcio del lado de las glándulas, y generalmente se manifiesta en un 80-85% en adenomas, en un 20-15% en hiperplasias y de un 2-4% en carcinomas. Cuando se presenta una insuficiencia renal crónica, se puede promover una afección esquelética denominada osteodistrofia renal, condicionada por hipersecreción de PTH y un déficit en la síntesis de la vitamina D, caracterizada por la destrucción de las trabéculas óseas debido a la estimulación de los osteoclastos por parte de la PTH. El hiperparatiroidismo terciario es un hiperparatiroidismo secundario con alteraciones prolongadas en el metabolismo mineral que ocasiona hiperplasias de las glándulas, así como lleva a la transformación de los adenomas autónomos, que tiene como resultado un incremento en la secreción de PTH, aumentando los niveles de calcemia. Los signos y síntomas son leves y escasos al comienzo y se van aumentando dependiendo de la evolución de la enfermedad. Entre ellos destacan la nefrolitiasis cálcica recurrente, la nefrocalcinosis e insuficiencia renal crónica, el dolor óseo, osteoporosis, osteopenia, osteitis quística, mientras que las deformaciones óseas y las fracturas patológicas son expresión de un estadio avanzado de la enfermedad. Se presenta también la astenia, fatigabilidad, irritabilidad emocional, depresión, fallos en la memoria, así como debilidad de los músculos proximales por disminución de la excitabilidad neuromuscular, náuseas, dolor abdominal, estreñimiento y anorexia. En cuanto a los métodos de diagnóstico, el examen físico ni la historia clínica proporcionan indicios claros de hiperparatiroidismo, y debido a que la hipercalcemia es el signo más evidente, para lograr un diagnóstico se deben realizar algunos exámenes de laboratorio. Entre ellos, para detectar la calcemia, se encuentra la medición de la concentración sérica del calcio en conjunto con sus proteínas totales o la albúmina, donde daría positivo para hiperparatiroidismo cifras mayores a 10.5 miligramos por decilitros. Y la medición del calcio sérico ionizado, que es más exacta que la anterior, y sus valores normales oscilan entre los 4.7 miligramos por decilitro. Para su cálculo se necesita la corrección del pH a 7.4 debido a la acidosis hiperclorémica asociada al hiperparatiroidismo. El diagnóstico definitivo se realiza mediante el examen de la hormona paratiroidea, que estudia los niveles de PTH en el plasma circulante mediante métodos de inmunoradiométricos IRMA e inmunoquimioluminiscencia IRMA, que estudian la molécula intacta. Los niveles normales oscilan entre los 30 y 60 picogramos por mililitros y se debe estudiar en conjunto con los niveles de calcio sérico, ya que si ocurre una hipercalcemia con niveles altos de PTH sería positivo para hiperparatiroidismo. Si hay hipercalcemia con niveles normales de PTH nos haría sospechar del diagnóstico, mientras que si hay hipercalcemia con niveles bajos de hiperparatiroidismo de PTH, deberíamos de sospechar un proceso fisiopatológico ajeno a estas glándulas. En cuanto a los métodos de imagen, encontramos la ecografía de alta resolución, que permite estudiar la morfología de las glándulas. Sin embargo, las glándulas normales no se logran apreciar en la ecografía, mientras que las glándulas patológicas se muestran como una lesión nodular de márgenes bien definidos. La sensibilidad diagnóstica varía entre el 60 y el 80%, dependiendo de la experiencia del radiólogo y de la etiología del hiperparatiroidismo, ya que en presencia de adenomas tiene una sensibilidad mayor al 80%, mientras que en hiperplasia disminuye del 43 al 65%. Otro de los métodos es el centellograma de talio-tecnecio o cestamivir, en donde se proporciona una inyección de talio 201 y de tecnecio 99. El talio es captado por el tejido paratiroideo hiperfuncionante y por el tejido tiroideo normal, mientras que el tecnecio sustrae digitalmente la imagen tiroidea para de esta manera evidenciar lo que viene siendo el tejido paratiroideo hiperfuncionante. En adenomas tiene una sensibilidad del 70-80%
de los casos. Si resulta negativo, se puede realizar una tomografía computarizada o una resonancia magnética para detectar hiperplasias en los pacientes. Otra de las afecciones es el hipoparatiroidismo, en donde la hipocalcemia e hiperfosfatemia está condicionada por un déficit de las glándulas paratiroides para secretar cantidades adecuadas de PTH, o lo más raro, un déficit en su función biológica de la PTH en sus órganos blancos. En cuanto a su etiopatogenia, puede ser hipoparatiroidismo postquirúrgico debido a la lesión de las glándulas tras una cirugía de cuello, en especial las relacionadas a la glándula tiroides. Puede ser idiopático, que es un grupo heterogéneo condicionado por un déficit en la secreción de la PTH, que puede coexistir con otras afecciones autoinmunes como la enfermedad de Addison o la tiroiditis de Hashimoto, y el hipoparatiroidismo congénito, que se presenta en forma de agenesia y disgenesia, como en el caso del síndrome de DiGeorge, por anomalías del tercer y cuarto arco branquial, lo que genera una ausencia de glándulas paratiroides y aplasia tímica. Las manifestaciones clínicas: la tetania por hipocalcemia es la más común y se produce por una caída de los niveles de calcio por debajo de los 7 miligramos por decilitro. Cuando los niveles de calcemia se mantienen alrededor de los 7 u 8 miligramos por decilitro, no existen indicios claros de tetania manifestante. Sin embargo, el médico las puede generar a través de maniobras semiológicas, y en este caso sería tetania latente. Otra de las manifestaciones clínicas son las lesiones dermatológicas asociadas al hiperparatiroidismo idiopático, que incluye la calvicie focal, las uñas quebradizas y los cabellos finos. Entre los signos clínicos de tetania latente destaca el signo de Chosted, que es la contracción rápida y unilateral de los músculos faciales tras la percusión sobre el nervio facial por delante del conducto auditivo externo y debajo del arco cigomático. Este puede dar positivo hasta en un 25% de las personas sanas y negativo hasta en un 29% de personas con hipocalcemia. El siguiente signo es el signo de Trousseau, que consiste en producir un espasmo carpopedal generando una presión sobre un tronco nervioso, por ejemplo el cubital, o generando una presión mecánica sobre la arteria braquial con el manguito del tensiómetro por encima de la presión sistólica y más allá de 3 minutos, lo cual va a generar cambios isquémicos en toda la extremidad y los músculos se van a volver más susceptibles a la hipocalcemia, generando de esta manera el espasmo, que se muestra como una flexión de la muñeca, flexión de la articulación metacarpofalángicas, así como una hiperextensión de los dedos y flexión del dedo pulgar sobre la palma de la mano. La mano adopta una forma cónica denominada mano de partera o comadrona. Además del hallazgo visual, la persona siente que los dedos se le van a torcer y calambres bastante incómodos. Para terminar, se realizan una serie de exámenes paraclínicos para determinar la hipocalcemia. Entre ellos destaca el examen de la hormona paratiroidea PTH, que sería positivo para una hipofunción, niveles inferiores a los 30 o 60 picogramos por mililitros. La hipocalcemia se puede calcular. En el hipoparatiroidismo idiopático, la calcemia oscila entre los 5 y 6.5 miligramos por decilitros, mientras que en el postquirúrgico oscila entre los 5 y 8 miligramos por decilitro. Esto depende del daño quirúrgico que se haya ocasionado. La fosfatemia, a la inversa de la calcemia, aumenta y excede los 4.5 miligramos por decilitro, que es el rango superior de normalidad en los adultos. La calciuria se encuentra disminuida generalmente por concentraciones por debajo de los 80 miligramos por 24 horas. Mi nombre es Dylan León, proseguiré con el timo. El timo es un órgano cervitoráxico impar mediano que se va a situar en la base del cuello. La celda tímica en la parte anterior del mediastino superior va a poseer forma alargada y aplanada en sentido anteroposterior, como observamos en la imagen. Está constituido por un cuerpo que presenta 2 lóbulos. Dichos lóbulos se encuentran separados el uno del otro por tabiques que se originan en la cápsula del órgano y a su vez se encuentran reunidos por un cordón central. Cada lóbulo está formado por una capa cortical y una capa medular. Este órgano destaca que posee una extremidad superior en la que destacan 2 cuernos que llegarán hacia la glándula tiroides y una extremidad inferior que puede presentarse bifurcada y se adosará al pericardio.
Las relaciones a nivel cervical en su cara anterior se relacionará con la hoja pretraqueal de la fase cervical y los músculos infraoideos. En la cara posterior se relacionará con la tráquea, con la arteria carótida común y con el nervio laringio recurrente. Lateralmente se relacionará con lo que viene siendo la arteria carótida común derecha e izquierda y hacia arriba se relacionará con los lóbulos tiroideos. A nivel torácico se va a relacionar en su cara anterior con la cara posterior del esternón, la articulación esternoclavicular, los cartílagos costales, los 4 o 5 primeros espacios intercostales, los vasos torácicos internos y la inserción del músculo esternoioideo. En su cara posterior se relacionará con la tráquea, con el callado aórtico, con el tronco arterial brachiocefálico, con la vena brachiocefálica izquierda y la arteria carótida común izquierda. Lateralmente se relacionará con la pleura parietal, el nervio frénico y los vasos pericárdicos frénicos. Su vascularización e inervación. El timo presenta 3 tipos de arterias. 2 arterias tímicas superiores que llegarán hacia la extremidad superior del órgano. Dichas arterias provienen de la arteria tiroidea inferior. 2 arterias tímicas laterales. Estas llegan hacia los lóbulos del órgano y provienen de la arteria torácica interna. Y por último, una arteria tímica posterior. Esta se va a originar del tronco arterial brachiocefálico en la proximidad del origen del callado aórtico. Sus venas emergen de la superficie del órgano y van a terminar en el nivel en que se encuentra la vena torácica interna, la vena tiroidea inferior, las venas pericárdico-frénicas y la vena brachiocefálica izquierda. Su inervación está a cargo del plexo simpático cervical y del nervio vago. Sus linfáticos son eferentes y se van a originar bajo la cápsula del órgano. Estos son superiores, los cuales son tributarios a los ganglios cervicales profundos. Inferiores van a ser anteriores, los cuales terminarán en los ganglios paraesternales, y van a ser posteriores, los cuales alcanzarán los ganglios prepericárdicos. La evolución del timo. El timo es un órgano transitorio que adquiere su máxima capacidad hacia la pubertad. A partir de allí entrará en regresión y en la edad adulta está representado por vestigios fibroadiposos. Dichos vestigios sustituirán una gran parte de su parénquima. La anatomía funcional del timo. El timo se asemeja a una glándula endocrina no solamente porque se forma a partir del tercer arco braquial, sino que porque va a cumplir funciones de secreción de hormonas con efecto inmunomodulador. Como es el caso de la timopoyetina, esta hormona va a ayudar en la regeneración de las neuritas, en la apoptosis, en lo que viene siendo la fibrosis y la respuesta inflamatoria. Su función más importante es la regulación de la arquitectura celular. La timosina es otra hormona que va a cumplir un papel importante en el desarrollo de lo que viene siendo las células del sistema inmunológico. Y por último, la timolina va a influir en reducir el daño o el dolor que se siente durante la inflamación, además de jugar un papel bastante importante en las interacciones neuroendocrinas y en el sistema inmune. El timo también forma parte de lo que viene siendo uno de los 2 órganos linfáticos primarios. Esto atribuye a la formación de los linfocitos y va a cumplir un papel bastante importante dentro del cuerpo, específicamente durante los primeros años de nuestras vidas. Va a funcionar como un centro de diferenciación, maduración y selección de células del sistema inmune, específicamente de los linfocitos. Debido a sus dimensiones y a su situación posicional, el timo normal no se puede palpar ni se observará en radiografías cervicotorácicas normales. La exploración semiológica. La percusión. Esta es una maniobra de exploración clínica, la cual consiste en golpear dedos con otros aplicados sobre una superficie corporal para así medir las variaciones sonoras producidas. Con esta técnica se va a revelar matidez cuando el órgano existe en condiciones normales, siendo en un niño o en un recién nacido. Si presenta matidez en una edad adulta es porque hay una hipertrofia patológica o bien una involución retardada. La radiografía de tórax. Este es un examen de diagnóstico no invasivo mediante la exposición del cuerpo a radiación ionizante, la cual va a generar imágenes dentro del interior del cuerpo. Por lo general se realiza la frontal y la lateral, pero esta proporcionan datos incompletos, por lo que se añade una tercera radiografía, que es la oblicua, específicamente del lado anterior izquierdo. Estas radiografías se van a realizar en una posición anatómica de bipedestación, con las manos en la cadera, el pecho en contra de la placa, o bien de costado con el brazo elevado y costado en contra de la placa. Debe realizarse de manera inmóvil y con una inspiración forzada. Con el uso de las radiografías, sus tumoras, sean benignos o malignos, se manifestarán como opacidades de volumen variable, a veces medias, pero por lo general van a estar lateralizadas, como el propio órgano.
y se situarán en el mediastino medio y anterior. El uso de la radiografía revelará una imagen radiopaca poco densa superpuesta al pedículo vascular cardíaco, que cuando el órgano se aprecia un aumento de tamaño se desborda por los costados del esternón, como podemos observar en la imagen. Cuando este órgano presenta dicho aumento debe diferenciarse del pedículo vascular cardíaco de adenopatías iliares y de tumores mediastínicos. Se puede emplear el uso de la mediastinoscopia para retirar material y eliminar ciertas sospechas. O bien, se puede emplear el uso de la tomografía axial computarizada. Esto es un examen de diagnóstico que produce múltiples imágenes o fotografías del interior del cuerpo reformateadas en diferentes planos, ubicándose a veces en 3 dimensiones para brindar mayor detalle. Acá podemos observar en esta tomografía axial computarizada un timoma. Esta se va a realizar en posición anatómica de cúbito supino. Además de lo que vienen siendo los exámenes radiológicos, se puede añadir un examen sanguíneo. Este se realiza mediante cateterismo venoso braquial, el cual llegará hacia las venas tímicas que termina en la brachiocefálica izquierda. En este punto podemos extraer sangre para la numeración e identificación de los linfocitos T, o bien para opacificar las venas en este punto. Existen ciertas enfermedades que se van a relacionar con el timo. Acá las podemos observar. La miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad de la placa motora que se caracteriza por déficit muscular y fatiga. Su causa principal es la hiperplasia del timo y los timomas. El 80% de los pacientes que presentan esta enfermedad es causado por anomalías dentro del timo. Se estima aproximadamente que dentro de 100 miastémicos, alrededor de 20 presentan un timoma. El tratamiento de esta enfermedad es netamente quirúrgico y se toma en cuenta si la persona o el paciente presenta un timoma o no lo presenta. Esta enfermedad adquiere cierta sintomatología, como es el caso de problemas respiratorios, dificultad para levantar el párpado, parálisis faciales, fatiga muscular y dificultades para alimentarse. La hiperplasia tímica. Existen ciertas medidas normales de lo que viene siendo el timo en las diferentes etapas de nuestra vida. Las podemos observar acá en pantalla. Cuando estas medidas son excedidas se puede dar como diagnóstico la hiperplasia tímica. Esta puede ser hiperplasia folicular linfoide, la cual hay un aumento en la cantidad de células normales que se encuentra dentro del timo. Esto se debe a un agente infeccioso bastante grave. O bien la hiperplasia tímica verdadera, que es un aumento del volumen total del timo en tanto capa medular como capa cortical. Se cree que esto se debe a un estado hipertiroideo. La aplasia de timo o síndrome de George. Esta es una condición caracterizada por la anormalidad o ausencia congénita del timo y la glándula paratiroides. Esto se debe a una anomalía en lo que viene siendo el proceso embrionario, en donde hay una ausencia o anormalidad del sistema inmunológico. Va a traer consigo deformidades faciales en lo que viene siendo la nariz, las orejas y principalmente en la boca, en la amígdala. Va a tener defectos cardíacos, va a traer retraso mental, hipoparotiroidismo, hipocalcemia e inmunodeficiencia. Los timomas. Los timomas son un tumor tímico en el cual su composición epitelial no presentará cambios y mantendrá características normales de un timo. Este es el tumor más frecuente del timo y que se ubica en el mediastino anterior. Afectará de manera simultánea a hombres y a mujeres alrededor de entre los 50 y los 60 años. Por lo general, los pacientes son asintomáticos al momento del diagnóstico. El carcinoma tímico. Este es un tumor tímico cuyo componente epitelial presenta atipía y las características no son a un timo, sino que se asemeja más a carcinomas en otros órganos. Esto se va a producir por la transformación maligna de un timoma preexistente y los pacientes también presentan lo que viene siendo síntomas nulos al momento del diagnóstico. Ahora vemos el páncreas como séptimo punto del sistema endocrino. El páncreas es un órgano tanto del sistema endocrino como del aparato digestivo, siendo entonces un órgano de doble funcionalidad. En este va a situarse en la cavidad abdominal a la altura de la primera y la segunda vértebra lumbar, relacionándose directamente con el estómago hacia anterior, el duodeno hacia lateral derecho, el vaso hacia lateral izquierdo y el conducto biliar que va a atravesar por él. Y su forma es alargada hacia los laterales y un tanto aplastada hacia anteroposterior.
Se divide entonces en 4 o 3 partes dependiendo de la literatura. La cabeza, que es la porción más ensanchada, el cuello, que va a ser la indicación de la extensión del órgano en la primera y segunda vértebra lumbar, el cuerpo, que es la porción más alargada, y la cola finalmente, que contacta con el vaso. Vemos que es un órgano fijo debido a que posee un sistema de fijación donde se fija a posterior al peritoneo parietal, hacia anterior a la fascia retropancreática. Se va a fijar también en su relación con el duodeno, sin embargo esta es más sencilla y fácil de soltar, y se va a fijar por las raíces vasculares que se extienden a través del órgano. Las arterias que se encargan de su irrigación van a ser distribuidas por el tronco celíaco. Vamos a tener la arteria esplénica y la arteria gastroduodenal. Estas, que junto con la arteria mesentérica superior, se van a encargar de la irrigación del órgano. Y su drenaje venoso va a constar de las venas pancreato-duodenales, que van a drenar en la vena mesentérica superior, y las venas pancreáticas, que van a drenar en la vena esplénica. Estas dos drenando luego en la vena porta. Seguidamente la linfa va a darse por ganglios superiores, inferiores, esplénicos y pancreatoduodenales, que van a realizar una red alrededor del órgano, permitiendo el paso de la linfa a través de él. Los nervios, por su parte, van a estar asegurados por el plexo celíaco y el plexo mesentérico, siendo entonces su porción sensitiva asegurada por el nervio vago y su porción secretora asegurada por el tronco simpático. Seguidamente vemos que, como es un órgano de doble funcionalidad, su constitución también es doble, debido a que posee 2 tipos de tejidos secretores. El páncreas exocrino va a estar constituido como una cápsula conectiva mal definida y bastante delgada, que va a recubrir todo el órgano, que va a presentar diferentes lobulillos que van a formar luego lo que es el conducto principal de Windsor y el conducto accesorio de Sartorini, el principal desembocando en la polla de Vater, una importante estructura que lo relaciona con el duodeno. Ahora bien, la porción endocrina va a estar conformada por lo que son islotes pancreáticos, islotes de Langerhans, que son agrupaciones más o menos esféricas, agrupaciones celulares, que forman una red capilar en la extensión del órgano y que se relacionan directamente con los vasos sanguíneos, que es donde van a expulsar su producto de secreción. Vemos entonces que el páncreas, siendo un órgano de doble funcionalidad, va a tener inferencia en el proceso digestivo y en el proceso metabólico por medio del jugo pancreático y las hormonas. Las hormonas van a estar aseguradas por las células beta, que van a dar glucagón, las células alfa, insulina, las células delta, somatostatina, y las células PP, el polipéptido pancreático. Todas estas hormonas encargadas y coadyuvantes del metabolismo de la glucosa en la sangre. Por su parte, el jugo pancreático, que va a estar dispuesto por encima de lo que son amilasas, proteasas y lipasas, van a ayudar a la digestión de los alimentos. Vemos ahora la semiología del órgano, ya comprendiendo la anatomía y fisiología básica de este. Debemos tener en cuenta que al momento de estudiar la semiología del órgano hay que tener presente que en general la sintomatología que se pueda presentar en esta porción del órgano no es propia de un área, sino es sintomatología sistémica, es decir, un fallo generalizado del sistema del organismo. Ya comprendiendo esto, pasamos a lo que es la entrevista al paciente, el porqué de la consulta, evaluando la presentación y comportamiento en caso de que haya alguna alteración cognitiva. El registro de enfermedades personal y familiar para evaluar si existen enfermedades previas o alguna relación de enfermedades en el casco familiar. La situación social, ambiental, sanitaria, toxicológica e infecciosa. Esto para poder evaluar el entorno de desarrollo del paciente, para poder determinar si existe alguna relación con alguno de los síntomas o alteraciones que pueda estar presentando. La revisión de alteraciones metabólicas previas, esto con los indicadores de edad, sexo, altura y peso, se debe evaluar para poder determinar si existe algún tipo de alteración metabólica. Muy bien, ahora pasamos a lo que es el examen general para poder evaluar el cuerpo del paciente y si éste delata algún tipo de alteración metabólica, en este caso en el páncreas endocrino, de la glucosa y la insulina. Vamos a evaluar lo que son piel, fascia, distribución de la grasa corporal y constitución del cuerpo, teniendo como indicadores lo que es la piel laxa y pálida, donde se va a ver que se torna bastante blanquecina o bastante pálida y va a parecer como si hubiese perdido su elasticidad. La rubiosis irídica, que va donde se va a comprometer el funcionamiento de los vasos que se encarga de irrigar el iris. Enrojecimiento en los pómulos, mejillas y frente. Esto también podría venir acompañado de un leve edema dérmico, donde se vería una inflamación, enrojecimiento de alguna área del cuerpo. Y también con lo que es la piel de porcelana, que se vería la piel mucho más delicada y de un tono blanquecino. Seguidamente evaluamos si estos indicadores vienen acompañados de una serie de síntomas que podrían determinar la presencia de diabetes, sea de tipo 1, de tipo 2 o un síndrome hipoglucémico. Si estos síntomas son, por ejemplo, la necesidad de orinar constante, una constante de cansancio o fatiga, pérdida o aumento de peso, sed excesiva, cicatrización deficiente o apetito excesivo,
Esto podría determinar la presencia de diabetes mellitus de tipo 1 o de tipo 2, comprendiendo que esto sería una alteración en aumento de la cantidad de glucosa o de respuesta de insulina a la cantidad excesiva de glucosa que puede existir en el cuerpo, determinando así entonces una dependencia de la insulina externa para poder sobrevivir. Por su parte, si los síntomas son más que todo neuroglucopénicos, es decir, que están más que todo al fallo del sistema nervioso autónomo, como lo que sería disartria, cefalia, aceleración del ritmo cardíaco, hambre constante, temblores, sudoración fría, entre otros, estaríamos hablando de un síndrome hipoglucémico, que sería un bajo en los niveles normales de glucosa. Vemos ahora que también pueden presentarse tumores funcionantes o no funcionantes, esto acorde al mal funcionamiento de la glándula. Lo funcionante sería una secreción excesiva de alguno de los tipos de hormonas que éste segrega, mientras que lo no funcionante sería más que todo obstrucciones e hemorragias que se producirían dentro del órgano o de las masas abdominales. Seguidamente, hay que tener en cuenta que para poder determinar por completo la presencia de algún tipo de alteración metabólica, lo más adecuado serían las evaluaciones por laboratorio, teniendo en cuenta entonces la glucemia plasmática en ayunas, que es una evaluación de la sangre donde se va a evaluar la cantidad de glucosa que existe en el plasma, que si este da como un resultado de 126 miligramos sobre decilitro o mayor a esto, se presumiría la presencia de diabetes. El examen de hemoglobina A1C se va a evaluar la cantidad de glucosa que se adhiere directamente a los glóbulos rojos, que si existe una cantidad del 6,5% mayor a esta, se presume la presencia de diabetes. Y por su parte, la tolerancia a la glucosa oral o PTOG, donde se va a diluir 75 gramos de glucosa en una cantidad de 750 mililitros de agua. Esto se le va a dar de ingesta al paciente que no debe haber consumido ni bebido nada con 8 a 12 horas de anterioridad, y luego de 2 horas de haber ingestado el diluido de glucosa se va a dar una muestra de sangre para poder realizar el estudio, y si este da un resultado de 20 miligramos sobre decilitro o mayor, se determinaría el diabetes potencial. Seguidamente vemos que todo esto anterior es para determinar estas alteraciones a nivel endocrino. Sin embargo, a nivel exocrino también pueden haber alteraciones en el proceso digestivo. Para esto debemos comprender que las enzimas que se segregan en el páncreas se segregan de manera inactiva y que estas luego son activadas en el duodeno por un mecanismo en secuencia, es decir, que una de estas enzimas va a activar las otras, y todo esto ya a la luz del duodeno. Más sin embargo, si estas enzimas son activadas directamente en el órgano, se va a producir un cuadro de dolor intenso con inflamación del órgano, lo cual se determinaría como autodigestión del mismo, que con el paso de las horas provocaría la muerte. Esto es lo que se conoce como pancreatitis aguda. Vemos entonces diferentes técnicas que nos permiten poder evaluar si existe inflamación o dolor en el órgano. Una de estas es las técnicas de exploración profunda, técnica de Grot, donde posicionamos al paciente en decúbito dorsal y vamos a poner apoyo en la columna lumbar, teniendo las piernas semiflexionadas. Esto para producir lordorsis, que se acerque el páncreas a la pared anterior y se relajen los músculos del abdomen. Nos posicionamos en el músculo recto anterior en el borde lateral, donde vamos a presionar directamente, contrarrestando la posición del estómago para poder rebordear lo que es el cuerpo y la cola. Seguidamente tenemos lo que es la técnica de Mallet-Guy, que nos permite rebordear el estómago. Nos vamos a situar con el paciente en decúbito lateral con las piernas semiflexionadas. Nos situamos con la mano derecha en el reborde costal, alrededor del noveno cartílago costal. En el reborde costal vamos a introducir los dedos como si intentáramos levantar la parrilla costal y vamos a levantar la muñeca para profundizar los dedos. ¿Qué se busca con esto? El poder rebordear el estómago e inferir un dolor profundo en el páncreas. Y por último tenemos lo que es la técnica o el punto pancreático de Desjardins, que corresponde al conducto de Windsor. Este es un punto que corresponde desde el ombligo en línea diagonal hasta el axila. Una línea diagonal se traza y se va a situar 6 centímetros aproximadamente encima del ombligo, donde va a corresponder a lo que es el conducto de Windsor, también a la ampolla de Vater. Mi nombre es Leiniker López y les voy a hablar sobre las glándulas suprarrenales, las cuales son glándulas endocrinas bilaterales situadas en la parte posterior-superior del abdomen. Son dos, la derecha es triangular, aplanada de adelante hacia atrás, y la izquierda es más gruesa hacia medial y tiene forma de gorro frigio. A la vez poseen una superficie cóncava en la base, la cual se aplica sobre los extremos superiores de los riñones. Cada glándula mide 30 milímetros de alto por 25 de ancho y de 7 a 8 milímetros de espesor. Pesa 12 gramos en estado normal
Poseen un color castaño amarillento y la consistencia es bastante firme para diferenciarse del tejido adiposo. Posee una médula suprarrenal que tiene células cromafines y neuronas simpáticas aisladas o agrupadas en forma de pequeños ganglios, y una corteza suprarrenal que posee una capa glomerular que secreta mineralcorticoides, una capa fascicular que secreta glucocorticoides y una capa reticular que secreta andrógenos. El síndrome de Cushing es una entidad clínica producto de la exposición al organismo a cantidades suprafisiológicas de glucocorticoides, y a pesar de que tiene muchas causas, la más frecuente es la administración exógena de glucocorticoides. De acuerdo con el mecanismo de producción del síndrome de Cushing endógeno, se puede clasificar en dependiente de adenocorticotrofina o independiente de adenocorticotrofina. Puede presentarse a cualquier edad y se presenta con mayor frecuencia en la mujer que en el hombre. Genera diversas alteraciones en diversos tejidos del organismo. Se puede presentar con aumento de vello facial, con acumulación de grasa corporal en la zona del peritoneo, del mediastino, en la zona facial y cervical. En la piel se generan estrías violáceas mayores a 1 centímetro en la zona abdominal, atrofia muscular, osteopenia, osteoporosis, aumentan la gluconeogénesis y la glucogenólisis y por consiguiente la hiperglucemia, y hay alteraciones electrolíticas. Se presentan úlceras pépticas y pancreatitis agudas, además de fatiga, irritabilidad, ansiedad y disminución del líbido, como la elevación de la presión intraocular. Para diagnosticarse, se debe realizar una prueba de cortisol libre urinario de 24 horas. Otra de las alteraciones del síndrome de Cushing es la disminución en el eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal, la cual se mide por medio de la prueba de Nugent, que consiste en administrar 1 miligramo de dexametasona a las 23 horas y realizar un estudio a una muestra tomada a las 8 horas del día siguiente. Una vez confirmado el diagnóstico, se debe realizar un estudio etiológico o de localización. Para esto puede ser útil medir los niveles de adenocorticotrofina plasmática para definir si el síndrome es dependiente o independiente. Una vez realizados los estudios bioquímicos, se procede a realizar una resonancia magnética en búsqueda de tumores suprarrenales. Los feocromocitomas son tumores que se desarrollan a expensas del tejido cromafín de la médula suprarrenal. Pueden ser únicos o estar asociados con otras localizaciones donde exista tejido cromafín, como la base del cráneo, la vejiga o los genitales. El 90% son infradiafragmáticos y aproximadamente el 10% son suprarrenales. Estos tumores secretan adrenalina y noradrenalina y también pueden secretar otros péptidos como endorfinas, encefalina, adenocorticotrofina, serotonina, entre otros. Las manifestaciones clínicas: los pacientes se presentan con crisis hipertensivas precedidas de cefaleas nucales y náuseas, acompañadas de sudoraciones profusas, temblores, palpitaciones y nerviosismo. En el examen físico se puede presentar un paciente inquieto, con la piel caliente y sudorosa, se presenta taquicardia sinusal y altos niveles de hipertensión. También es muy común encontrar hipotensión ortostática. Para diagnosticarse es importante tener en cuenta que se debe descartar en todos los pacientes hipertensos, con o sin síntomas de actividad androgénica aumentada. La medición de las catecolaminas, para esto se debe realizar la medición de las catecolaminas fraccionadas, ya sea por medio de su derivado metabólico, el ácido vinillin-mandélico, o por medio de la medición de catecolaminas plasmáticas por cromatografía de líquido de alta presión. Una vez realizados estos estudios, se procede a realizar una tomografía computarizada de abdomen que permita visualizar una imagen de gran tamaño, de entre 5 a 10 centímetros, en alguna de las glándulas suprarrenales. Ante la sospecha de mayor agresividad o de otras lesiones como paragangliomas o metástasis, es recomendable el uso de una resonancia magnética. El hiperaldosteronismo primario es un síndrome producto del exceso de mineralocorticoides, los cuales son los encargados de la regulación del metabolismo hidrosalino y el mantenimiento de la tensión arterial. El incremento de la aldosterona va acompañado por la supresión de la secreción de la renina y la angiotensina, así como la presentación de hipertensión e hipopotasemia.
las alteraciones generan un conjunto de síntomas y signos llamados síndrome de Cohn. Los altos niveles de aldosterona en el organismo producen la expoliación del potasio y a su vez la retención de sodio. El 60% de los casos tiene origen en un adenoma suprarrenal único y el 40% restante comprueba la existencia de una hiperplasia suprarrenal primaria. Las manifestaciones clínicas se pueden tender a confundir con un paciente hipertenso moderado, aunque después se comienza a presentar cefaleas, debilidad muscular, nicturia, hipopotasemia, polidipsidia, además de hiperglucemia, glucosurias, y es muy importante tener en cuenta que las mayores afecciones son producto de los impactos de la hipertensión, la cual puede desencadenar una hipertrofia cardíaca y en los vasos sanguíneos, por ejemplo, puede producir una retinopatía hipertensiva. También se pueden presentar alteraciones electrocardiográficas debido a la hipopotasemia. Para diagnosticarse es importante el análisis de orina para la demostración de los niveles elevados de aldosterona en el suero u orina, junto con concentraciones muy bajas de actividad de renina plasmática. Para esto también se realiza una muestra de sangre para la determinación sistémica del nivel de renina en ortostatismo de todo hipertenso, en un cálculo del índice de aldosterona sobre actividad de renina plasmática. Es muy importante tener en cuenta que esta prueba se debe realizar sin ninguna toma de medicamentos que puedan inhibir la producción de aldosterona. Luego de eso se procede a la prueba de sobrecarga salina con infusión de solución fisiológica con el fin de inhibir la secreción de aldosterona. El diagnóstico va a quedar establecido si después de la sobrecarga de los niveles de aldosterona se mantienen por encima de 5 nanogramos sobre decalitro. Luego de realizados todos estos exámenes, se debe realizar los estudios por imágenes. En este caso se considera que la tomografía computarizada es el procedimiento de elección para evaluar las glándulas suprarrenales y así poder ver todos los nódulos mayores o iguales a 1.5 centímetros. De hipofunción suprarrenal, enfermedad de Addison o insuficiencia suprarrenal. Es una situación clínica producto del déficit en la producción de hormonas córtico-suprarrenales como lo son el glucocorticoide o los mineralocorticoides. Tiene dos causas: las causas farmacológicas, en las cuales se genera la supresión del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal debido al consumo crónico de glucocorticoides de origen sintético, y en las causas patológicas se puede hablar de enfermedades autoinmunes que destruyen las glándulas suprarrenales, o incluso se puede hablar de enfermedades o lesiones causadas por intervenciones quirúrgicas o radiación hipotálamo-hipófisis. En las manifestaciones clínicas las podemos aprender por medio de una memotecnia de las 3A y las 3H: astenia, anorexia, adelgazamiento, hiperpigmentación, hiperpotasemia e hipotensión arterial. Además, podemos encontrar náuseas y vómitos, así como hipotonía muscular, piel seca y deshidratación. Los métodos de diagnóstico: es muy importante el examen físico para realizar un interrogatorio y descartar la posible presencia de antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes, ya que existen enfermedades paraglandulares en las cuales la enfermedad de Addison se combina con otras endocrinopatías. También el examen nos sirve para observar hiperpigmentación en tejidos como la mucosa bucal, las encías, la lengua y los pliegues en las palmas de las manos. Es muy importante también el examen de laboratorio para medir los niveles de cortisol y de adenocorticotrofina, ya que es característico de este síndrome que sean bajos los niveles de cortisol y altos los niveles de adenocorticotrofina. Luego de esto se procede a realizar una tomografía computarizada en búsqueda de deformaciones y calcificaciones por tuberculosis o en suprarrenalitis autoinmunes. Y las resonancias magnéticas se usan mayormente cuando se sospecha el origen hipotálamo hipofisiario del cuadro y se diferencian las lesiones de las benignas de las malignas. Soy Astrid Lugo y yo les voy a hablar sobre los ovarios. El ovario es la glándula sexual femenina que por su secreción interna asegura los caracteres de la feminidad y por su secreción externa su función es la de producir óvulos.
Se sitúa en la pelvis menor, debajo del estrecho superior, adelante y lateral al recto. Están colgados por ligamentos elásticos entre el útero y la pared abdominal para mantener su posición. Estos ligamentos son el útero ovárico, el suspensorio, el mesovario, el mesosalping y el tubo ovárico. El ovario está formado por 3 partes: la corteza, la médula y el ililio o red ovárica. El ovario está irrigado por la arteria ovárica y más accesoriamente la arteria tubo-ovárica. Los nervios que llegan a él son del plexo ovárico, son nervios vasomotores y sensitivos. La producción hormonal está compuesta por el eje hipotálamo, hipófisis, gonadal, ováricos. Dentro del hipotálamo hay ciertos núcleos que liberan la hormona liberadora de las gonadotropinas, con un patrón pulsátil que actúa en una población de células gonadotropas de la adenohipófisis, liberando las gonadotropinas como la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. En el ovario, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante se unen a la célula de la granulosa y a la teca para estimular la foliculogénesis y la producción de esteroides sexuales. El ovario tiene 3 zonas de producción hormonal: el folículo, que da los estrógenos; el cuerpo lúteo, que da progesterona; y el estroma, que da andrógenos. El enfoque de diagnóstico para estas patologías, síndromes, enfermedades, entre otras, tenemos que está compuesto por la anamnesis, el examen físico completo, el examen ginecológico, la especuloscopía y los métodos auxiliares como la ecografía transvaginal o abdominal, la histeroscopía y los exámenes de laboratorio como el hemograma, coagulograma, los estudios de ovulación y hormonal y el TSH y tiroideas. La anamnesis está compuesta por los antecedentes de la enfermedad actual, antecedentes ginecólogos que comprenden la historia menstrual, la historia sexual y la utilización de anticonceptivos y las enfermedades ginecológicas previas. También están los antecedentes obstétricos, antecedentes generales, antecedentes familiares y hereditarios. Tenemos que la menstruación es un proceso fisiológico, cíclico y regular que se caracteriza por la descamación de la capa funcional del endometrio como el resultado de un ciclo hormonal bifásico. Los trastornos menstruales, ¿verdad?, ellos presentan uno de los motivos más frecuentes de consulta, ya que todas las mujeres podemos presentar trastornos aislados del ciclo sexual a lo largo de nuestra vida. La clasificación de los trastornos menstruales: tenemos la alteración de la cantidad, las alteraciones en la regularidad del ritmo y la menorrea, que es la ausencia por más de 3 meses consecutivos. En cuanto a las alteraciones de la cantidad, tenemos la hipermenorrea, que son menstruaciones abundantes que requieren el cambio de apósitos de 4 a 6 veces en el día, y la hipomenorrea, que son menstruaciones escasas con una duración menor de 3 días. Las alteraciones de la regularidad del ritmo se presentan mayormente en los extremos de la vida, especialmente en la adolescencia y en la menopausia. Se subdivide en polimenorrea, que son menstruaciones frecuentes de cada 21 días o menos; la oligomenorrea, que son ciclos largos con menstruaciones de 35 días o más; y la menometrorragia, que es el aumento de la duración y de la cantidad del sangrado. ¿Okay? La amenorrea, ¿verdad?, representa una gran sección dentro de los trastornos del ciclo menstrual. Las situaciones normales en las que podemos ver la amenorrea es en el embarazo, en la lactancia y en la menopausia. La causa más frecuente de la amenorrea, de los tipos de amenorrea primaria y secundaria, es la anovulación
crónica. En las alteraciones primarias se debe investigar y sospechar de malformaciones genitales con causa genética como el útero rudimentario, y en las amenorreas secundarias se deben descartar las sinergias uterinas, las causas infecciosas y las cirugías uterinas. Entre las etiologías de la amenorrea se encuentran las hipotalámicas, hipofisiarias, ováricas, uterinas y también las endocrinas. El dolor menstrual se asocia con una sintomatología dolorosa que en algunos casos impiden la actividad normal. También se le denomina dismenorrea, que está caracterizada por los síntomas subjetivos próximos a la menstruación o durante ella. El síntoma más común es el dolor pélvico tipo cólico. Se debe al aumento de las prostaglandinas. El dolor menstrual o dismenorrea se puede clasificar en primario y secundario. El primario es un dolor de tipo cólico que puede estar acompañado por náuseas, vómitos, diarreas y cefaleas, y el secundario es un dolor de tipo congestivo premenstrual e intramenstrual. El síndrome premenstrual, ¿verdad?, es el conjunto de síntomas y signos físicos y psíquicos que solo ocurre en el ciclo ovárico y que empieza con la fase lútea y desaparece con la menstruación. Los síntomas físicos tenemos la mastodinia, la distensión abdominal, el edema, los calambres, la fatiga, la gonorrea y la cefalea. Y en síntomas psíquicos tenemos los cambios de sueño y apetito, ansiedad, el retardo psicomotor y la pérdida de concentración. Una de las formas más severas de este trastorno se le denomina trastorno disfórico premenstrual, y el enfoque de diagnóstico acompañado de una anamnesis, la respuesta de analgésicos, un examen físico y ginecológico y la ecografía. El síndrome del ovario poliquístico es un trastorno que afecta a las mujeres en la edad reproductiva. Los síntomas tenemos los periodos menstruales irregulares, el exceso de andrógenos, la infertilidad, el dolor pélvico, la subida de peso, el acné o la piel grasa. El enfoque diagnóstico es el anamnesis, el examen pélvico, el análisis de sangre y la ecografía. Tenemos el hipergonadismo, que es una afección en que las gónadas producen hormonas en exceso. Los niveles de testosterona y estrógenos son mucho más altos de lo normal. El hipergonadismo puede causar ciclos menstruales irregulares, el desarrollo temprano de los senos y el vello corporal grueso. El hipogonadismo, ¿verdad?, es un síndrome causado por el déficit de la función hormonal y reproductora de la glándula ovárica. Se puede clasificar en primario y secundario. El primario tiene la disgénesis gonadal turneriana y sus variantes, la disgenesia gonadal pura, el síndrome de Noonan, la displasia ovárica constitucional y la falla ovárica prematura. Y el secundario está formado por el déficit de la hormona folículo estimulante, el síndrome de Kallmann, el síndrome de Prader-Williams y el déficit de la gonadotropina. Tenemos que el dolor mamario, la mama es una glándula que recibe influencias de hormonas, las cuales las más importantes son los esteroides sexuales. Se debe frecuentemente a la displasia mamaria o mastopía fibroquística, que es una alteración del parenquima mamario. Se puede clasificar en cíclicos relacionados con el ciclo menstrual y acíclico, que puede aparecer en cualquier parte, en cualquier momento presente del ciclo. Soy José David Luna y les voy a hablar sobre los testículos. Introducción sobre el sistema genital masculino. Este está integrado por los órganos genitales masculinos internos y externos. Los internos marcados con un cuadro, los externos marcados con una viñeta.
Ante todo tenemos el testículo como principal glándula de secreción externa y secreción interna, el epidídimo como recolector y vía excretora del semen, las vías espermáticas que son el conducto deferente, las vesículas seminales, los conductos eyaculadores y la uretra, y las glándulas anexas como últimos órganos genitales internos. Ahí citamos a la próstata y a la glándula de Cooper. Los órganos genitales externos son el escroto, bolsa musculomembranosa que contiene el testículo, y el pene, órgano con capacidad eréctil. La uretra es única y constituye la vía principal del sistema urogenital masculino. Testículos. Constitución anatómica. Son glándulas ovoides de 5 centímetros de largo, 2.5 centímetros de diámetro y de 10 a 15 gramos de peso. Producen las células germinales masculinas o espermatozoides y las hormonas sexuales masculinas, los andrógenos. Para su estudio, los testículos presentan un polo anterosuperior, un polo posterior-inferior, un borde anterior, un borde posterior, una cara lateral convexa y una cara medial que no logra apreciarse en la ilustración, pero es más plana. Microscópicamente hablando, los testículos en el tejido propio poseen tres tipos de células especializadas: las células de Sertoli o de sostén y las células sexuales que se encuentran en la luz de los túbulos seminíferos, y las células de Leydig o intersticiales que se encuentran en el tejido conjuntivo por fuera de los túbulos seminíferos. Estas son las que producen la testosterona, principal andrógeno en este sistema. Otros datos anatómicos importantes son la irrigación de la glándula por parte de la arteria testicular, rama de la aorta abdominal, aquí representada en rojo. El drenaje venoso, plexo venoso pampiniforme, una red anastomosada de entre 8 a 12 venas procedentes del testículo y del epidídimo, representadas en azul. Y la inervación, que aquí no se observa, pero está dada por el plexo nervioso testicular, que se encuentra sobre la arteria testicular y que contiene fibras parasimpáticas vagales, aferentes viscerales y simpáticas de los segmentos T10 y T11 de la médula espinal. Algo importante: se debe conocer la capa que cubren íntimamente a los testículos, así como su conformación interna, para aplicar las semiotecnias de la mejor manera. ¿A qué me refiero con esto? A que el testículo íntimamente contiene una capa que es la túnica serosa vaginal, un saco peritoneal cerrado compuesto por dos láminas. La lámina o la capa visceral, que se encuentra adherida firmemente o íntimamente a lo que es el testículo, el epidídimo y la parte inferior del conducto deferente, y la lámina o capa parietal, que se encuentra adherida a la túnica espermática interna. Esta es la representación de un testículo dentro de la túnica espermática interna y recubierto por la túnica vaginal. Entre la parietal y la visceral hay una cavidad, la cavidad de la túnica vaginal, que está llena de líquido y permite que el testículo se mueva sin generar ningún tipo de roce o fricción en el escroto. Si esta cavidad se llena de líquido en exceso, hablamos de una hidrocele testicular. Véase aquí el corte sagital de un testículo. Obsérvese la túnica albuginia que lo recubre por fuera y contiene grandes cantidades de fibras colágenas, el mediastino testicular o cuerpo de Higmoro que irradia hacia la periferia los septos testiculares o tabiques testiculares, los lobulillos testiculares que contienen a los túbulos seminíferos y los conductillos eferentes que llegan al epidídimo. Esta vendría siendo la conformación interna de un testículo normal. Y aquí observamos la red de testi o red testicular. El sistema termorregulador del testículo es indispensable para el correcto funcionamiento del mismo. En conjunto con los músculos cremaster y dartos, el plexo venoso pampiniforme forma parte del sistema regulador del testículo, que mantiene constante la temperatura de la glándula a unos 4 a 5 grados menor que la corporal. Esto es importante citarlo porque si se aumenta además la temperatura podríamos exponer a la glándula a una tumoración o a presentar algún proceso de cáncer. Desde un punto de vista endocrino, ¿cómo funciona el testículo? Todo inicia con el hipotálamo, quien produce la hormona liberadora de gonadotrofinas, que se segrega en pulsos cada 60 a 120 minutos. La glándula hipofisial anterior responde ante cada pulso de liberación de GnRH, hormona liberadora de gonadotrofinas, liberando hormona luteinizante y en menor cantidad hormona foliculoestimulante. Las células de Leydig de los testículos responden a la LH
produciendo diariamente entre 5 y 10 miligramos de testosterona. La testosterona se sintetiza a partir del colesterol y de otros intermediarios. Solo alrededor del 2% en la circulación está biodisponible como testosterona libre. Una gran parte se une a la globulina fijadora de hormona sexual y la otra se une a la albúmina de forma laxa. Esta testosterona libre es el componente bioactivo responsable de las características masculinas. En cuanto a las hormonas, podemos resumirlas en tres que ejercen la acción sobre un sistema. Estas son la testosterona como hormona principal, la dihidrotestosterona DHT como un producto de la testosterona por la acción de la enzima 5-alfa reductasa y el estradiol como producto de la testosterona por acción de la enzima aromatasa. Todas estas ejercen una acción de retroalimentación negativa sobre el eje hipotálamo hipofisiario, es decir, que a mayor secreción de testosterona, menor será la secreción de FSH y LH, y así mantendremos los equilibrios entre la secreción de testosterona y los requerimientos del cuerpo, para que no haya un hipergonadismo o un hipogonadismo, es decir, hipersecreción, una afección de la glándula, o hiposecreción, también por un proceso patológico por lo general. Habiendo aclarado estos términos y la parte anatómica, damos paso a lo que es la semiología del testículo. ¿Qué vamos a aplicar sobre él para poder indagar sobre los signos y manifestaciones clínicas que podrían representar alguna enfermedad? Pues ante todo y en primer lugar la anamnesis, luego la inspección seguida de la exploración física, aplicación de semiotecnias y por último los exámenes de laboratorio. La anamnesis, que se centra fundamentalmente en los antecedentes personales. Preguntaremos al paciente si de niño sufrió de parotiditis, inflamación de las glándulas parótidas con posible lesión testicular, cánceres testiculares en testículos no descendidos, si sufrió de ectopía o criptorquidia, descenso tardío de los testículos, es muy importante preguntárselo, y traumatismo por cierto deporte o por acción laboral. La inspección somática comienza somático general y termina somática local. Es preciso saber que muchas anomalías morfológicas guardan relación con alteraciones endocrinas y que la disfunción gonadal mencionada anteriormente, hiper o hipogonadismo, imprime una huella en la textura orgánica, sobre todo si se manifiesta antes de la pubertad. ¿Qué quiero decir con esto? Que observando las características físicas del paciente podemos determinar cualquier proceso patológico que esté afectando la secreción glandular. En el caso de un hipergonadismo, afección en donde el testículo secreta hormona testosterona en exceso, observaremos una persona de baja estatura, tronco robusto, como vemos aquí, y calvicie prematura, con facie rubicunda, es decir, ruborizada. Esto puede ser un caso típico de hipogonadismo. Tendríamos que contrastarlo con exámenes de laboratorio para determinar un diagnóstico certero. El hipogonadismo se da de dos maneras, precoz antes de la pubertad y tardío después de la misma. El hipogonadismo precoz se suele dar en personas que manifiestan una talla elevada, predominio de la mitad inferior del cuerpo y falta de pilosidad pubiana axilar en miembros y en barba. El hipogonadismo tardío, como se da después de la pubertad, afecta las características sexuales secundarias en el hombre que ya se habían manifestado, como por ejemplo la desaparición del sistema piloso, el escroto alisado y despigmentado y una próstata atrofiada junto con las vesículas seminales. Por último, la ginecomastia, que no es una patología como tal, pero sí es la manifestación clínica de hipogenitalismo, desarrollo insuficiente de los caracteres sexuales o de las gónadas, y puede deberse a un trastorno endocrino subsecuente, entre los cuales vamos a mencionar insuficiencias testiculares, tumores del testículo y exceso de estrógeno, como es el caso del tratamiento de SIDA de próstata, en donde hay un aumento de los estrógenos en relación con los andrógenos porque estos últimos disminuyen a causa de terapia con agentes antiandrogénicos. Inspección somática local. Se centra en la inspección visual de la pilosidad pubiana, el pene y el escroto. La pilosidad pubiana en un hombre normal debe ser abundante, dibujando un triángulo con vértice en el ombligo. En hipogonadismo es escasa y de límite horizontal. El pene es de aspecto normal y reducido en caso de hipogonadismo tardío, y el escroto normalmente es arrugado por acción de la testosterona,
pigmentado y casi siempre asimétrico, es decir, el testículo izquierdo suele caer más y es mayor que el testículo derecho. A continuación, la exploración física. La exploración física se da palpación testicular, palpación del epidídimo y transiluminación. Ciertas condiciones ocasionan que el testículo sea de poco tamaño, caso del síndrome de Klinefelter, en donde hay un cromosoma X de más y el hombre desarrolla características sexuales femeninas en cierto grado. Además de que hay un aumento del volumen escrotal en hidrocele, en hernias inguinoescrotales y tumoraciones testiculares. La palpación testicular se realiza de la siguiente manera. Ante todo, debemos tomar un testículo entre los dedos medio y anular de cada mano, dejando los dedos índice y pulgar libres para que se pueda palpar la superficie de la glándula. Es un procedimiento muy sencillo. Tomamos a la glándula y lo palpamos con el dedo pulgar e índice, como se observa en la imagen, buscando cualquier tipo de tumoración, bulto o punto doloroso en el testículo. La palpación del epidídimo se hace mediante la técnica de Chebyshev. El testículo es fijado por la mano izquierda que tira de él hacia abajo. El índice derecho busca la cabeza del epidídimo, introduciéndose por delante del escroto, para luego pinzarlo entre este y el pulgar. El epidídimo sano es indoloro y cualquier dolor del epidídimo o que el examen no se pueda realizar porque a la persona le duele mucho en esa región, nos puede indicar un proceso inflamatorio infeccioso que pueda afectar posteriormente no solo al epidídimo, sino también al testículo. Por último, la transiluminación, como una técnica que se basa en la transparencia de las partes del cuerpo. Tenemos tres resultados de la transiluminación. Una transiluminación positiva, que significa líquido en la cavidad vaginal, hidrocele. Una transiluminación cuya translucidez es disminuida, significa contenido hemático en la túnica vaginal, hematocele. Y una transiluminación negativa, que es signo de tumores testiculares, es decir, que la luz no la atraviesa. ¿Cómo aplicamos esta técnica? Sencillo, utilizando una linterna, la colocamos en el lado opuesto del escroto y luego la encendemos en un ambiente oscuro y observamos la translucidez del escroto y cómo lo atraviesa la luz. Los exámenes de laboratorio son complementarios al examen físico e indispensables para poder dar un diagnóstico. Aquí tenemos la testosterona total, que mide los niveles de testosterona en sangre, prueba de los niveles de la hormona FSH y LH en la sangre del paciente, búsqueda de la cromatina sexual corpúsculo de Barr en las células de la mucosa oral para determinar cualquier trastorno congénito o anomalías cromosómicas, y el SHBG, que mide la proteína llamada globulina fijadora de hormonas sexuales, indispensables para el recorrido de la testosterona dentro de la sangre. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el testículo duele tanto cuando lo golpean? Principalmente es por la conformación de su estructura nerviosa y de la conexión con el nervio vago. Esto causa una gran sensación propagante del dolor en la región abdominal, que puede venir acompañada de lágrimas, mareos y hasta náuseas, aunque todo depende también de la tolerancia al dolor de cada persona. Esto es un dato curioso que les dejo, importantísimo. ¿Por qué? Porque la ciencia médica se basa en eso, en investigar aquello que no sabemos para poder mejorar el estado de nuestros pacientes. Por último, decirles esta frase de Edmund Pellegrino: la medicina es la más humana de la ciencia y la más científica de las humanidades. Muchas gracias por su atención. Damos por concluido nuestro seminario de sistema endocrino desde un punto de vista semiológico. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.